esta mañana y que Dios la siga usando con poder y autoridad en esta hora. Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén. Hemos tenido un tiempo, pero muy especial. Cómo nos ama, Papito Dios, amados hermanos. Amén. Por eso que la palabra del Señor nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Y sabemos que en este lugar, en esta mañana, el Señor ha derramado una bendición especial sobre cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Padre. Honramos y bendecimos tu santo nombre. Les voy a pedir, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1, versículo 18, 19 y 20, y después vamos a ir leyendo lo que continúa para ir complementando el mensaje. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oh Dios eterno, de amor, de mucha misericordia, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo tan especial, por esa visitación, Señor, que tuvimos, porque tu amor, tu misericordia nos acoge, nos arropa. Gracias, mi Dios, por tu presencia tan especial en este lugar. Oh, mi Dios amado, en este momento, Señor, vamos a recibir tu palabra. Ponemos, Señor, nuestras mentes cautivas a la obediencia de Cristo Jesús, Padre amado, clamando y pidiendo a tu Santo Espíritu que desde el momento tú continúes ministrando a nuestros espíritus, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Pasa carbón encendido por mis labios, para que de mis labios solo salga una palabra ungida, y esa palabra revelada por tu Santo Espíritu, Padre amado. Oh, mi Dios amado, danos esos oídos sensibles a tu voz. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Padre amado. Oh, mi Dios bendito, y en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que me da tu palabra, venimos reprendiendo todo espíritu contrario que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra. Todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, Padre amado, lo reprendemos, lo atamos y lo declaramos inoperante, declarando los aires libres, para que tu palabra, Señor, pueda ser ministrando cada vida, cada corazón, Señor, que seamos edificados juntamente, porque todo lo necesitamos. Oh dulce Espíritu Santo, aquí está mi vida rendida delante de tu presencia. Te digo, heme aquí, Señor. Solo yo soy un vaso frágil, necesitado de ti, aclamando a tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu Santo, Señor, el que nos va a ministrar en esta mañana, es tu Santo Espíritu el que hablará a nuestras mentes, a nuestros corazones. Oh mi Dios, aquí está mi vida y te digo, heme aquí, Señor. Te pido, Padre amado, que en este momento seas tú, Señor, ministrándonos.
y te daré toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, solo a ti, la honra, la gloria es tuya. Tú no compartes la gloria con nadie, Padre amado. Recibe, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza sea dada a tu nombre, por siempre y para siempre. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aquí, amados hermanos, como estábamos viendo, lo que tan claramente nos está diciendo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros que es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vemos, amados hermanos, que Pablo fue un hombre elocuente, un hombre que sabía mucho, pero él decía que él no predicaba con elocuencia ni con palabras, sino quería hacerlo todo que fuera dirigido por su Santo Espíritu. Amén. Por eso que aquí donde vemos que Dios, en el 21, donde dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuántos creen que es tan importante el predicar esa palabra, amados hermanos? Porque no es necesario que tú estés solo aquí en este lugar, sino que cada uno somos sus mensajeros. Donde sea que vayamos, tú puedes abrir tu boca y tú puedes dar a conocer la verdad de su palabra. Por eso que en el versículo 27, ahí mismo en 1 de Corintios, donde dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí vemos, amados hermanos, cómo Pablo nos dice que Dios escogió a quien, dice, lo insensato para avergonzar a quienes, a los sabios, a los que dice que todo lo conocen, los científicos que lo averiguan y quieren enseñar teoría, tantas cosas, amados hermanos, pero dice que todo eso, Pablo dijo que era basura, ¿cierto? Que todo lo que uno aprenda. Por eso que dice que Dios obra por medio de gente imperfecta. Nosotros somos limitados, entonces por eso que necesitamos de la dirección de su Santo Espíritu, para que Él ponga esa palabra, para que esa palabra sea la que ministre esa vida, ministra los corazones. Por eso que a veces, amados hermanos, cuando podemos elevar una oración, cuando nos piden orar por un enfermo, y el Señor en su misericordia, ese milagro se produce. Entonces, para que ahí ellos no se asombren por esa sanidad, sino que vean lo que hay en ti, quién está en ti, quién es el que hizo ese milagro. No fuiste tú, sino que fue el poder de Dios, amados hermanos. Entonces, en todo momento tenemos que reconocer y darle la gloria a Él. Ahí en el versículo 28, donde dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y todo eso es para que, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque en 2 de Corintios 4:7, donde nos dice
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, amados hermanos, para que la excelencia del poder, la honra, la gloria, el poder es solo suya. Por eso que a veces cuando escuchamos en los testimonios que se refieren y dicen, yo me gané a este hermano, yo me gané esta familia. Amados hermanos, ¿quién fue el que pagó ese precio tan grande? ¿Quién pagó ese precio en la cruz del Calvario? Ese hijo que amó y se entregó en obediencia al Padre y cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas, amados hermanos, para que cada uno de nosotros tuviésemos salvación. Entonces, amados hermanos, en ningún momento podemos decir, yo me lo gané. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros solo somos instrumento en las manos del Señor, y por eso que cada día debemos pedir al Señor, hazme un instrumento útil en tus manos. Entonces ahí es cuando el Señor glorifica su nombre, porque ve que nosotros estamos dependiendo de su gracia y de su mucha misericordia. Quiero que continuemos aquí en mismo 1 Corintios, pero en el capítulo 2:6, donde dice la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiero que leamos todos juntos el versículo 9, amados hermanos, donde dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, santo tú eres, Señor. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ya ha preparado, amados hermanos, tiene preparada para cada uno de nosotros. Dice, Él ha preparado para los que le aman. Entonces vemos que en todo momento tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos esté dando esa revelación. Ahí en el versículo 10 donde dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, amados hermanos, para que entendamos y comprendamos todas estas promesas que están en esta palabra que Él a cada uno de nosotros nos ha concedido. Por eso que vemos que tenemos que pedirle al Señor que Él en todo momento nos esté ayudando. Aquí en el versículo 13 a continuación, donde dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, repitámoslo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, gracias Padre por ese privilegio tan grande que tú nos das. Aquí en el versículo 14 donde dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y amados hermanos, sabemos que el enemigo siempre va a tratar de convencernos o desviarnos de esa vida que cada uno estamos anhelando, esa vida santificada que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir. Y Él pretende convencernos que el pecado no le hace mal a nadie. De la misma forma como engañó a Eva, lo hizo en una forma muy sutilmente. Entonces, por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice que la mente natural no puede entender ni recibir mensaje alguno del Espíritu Santo, porque el hombre natural tiene la naturaleza pecaminosa, no se interesa por el Evangelio, dice que no necesita de Dios. Es triste, amados hermanos, pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que le queremos hablar que haya un cambio en su vida y puedan salir de la desesperación, de todo lo que están viviendo? Y uno le quiere dar a conocer ese Dios maravilloso y ellos dicen, no, ya te dejan ahí, no quiero escuchar, no quieren saber nada de Dios. Es triste, amados hermanos, pero esa es la condición del hombre natural. Ahí mismo en el versículo 16 donde estábamos viendo, donde dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso que en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, amados hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, por eso que dice que no nos tenemos que conformar cómo viven los demás, sino que tenemos que ser transformados. Y esa transformación, ¿cómo se ve? En la renovación, dice, de nuestro entendimiento, amados hermanos. Porque dice que nuestros pensamientos son los que nos bombardean. Entonces, por eso que tenemos que tener siempre nuestra mente, ponerla cautiva a la obediencia del Señor. Por eso dice que esa transformación tiene que empezar con nuestros pensamientos, con nuestra conciencia, que son el compromiso que cada uno de nosotros tenemos de escuchar y obedecer a Dios. Nuestra mente, ¿cómo puede ser renovada? Con la palabra, ¿cierto? A través de su palabra, cuando meditamos en ella, la leemos y seguimos leyéndola. A veces hay un versículo que nos llamó la atención y quizás la primera, la segunda vez no lo entendiste, pero ya la tercera vez tú le pides al Espíritu Santo y se te aclara todo y tú sigues leyendo. Y ahí, amados hermanos, todo lo vamos a encontrar cuando estudiamos la palabra del Señor. Nuestra mente va a ser renovada y vamos a ir siendo cambiados. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que cada día aprendamos a depender solo de Él y a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, para que podamos ser moldeados, podamos
ser cambiados y que podamos ser sus verdaderos hijos, esos hijos que le obedezcamos. Por eso que es necesario, para que haya esa transformación, tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser nuevos en nuestro espíritu. Nuestra mente también va a ser una mente renovada. Por eso que cuando David clamó en el Salmo 51 y le decía al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, que él estaba pidiendo, renueva un espíritu recto, donde dentro de mí. Y cuando él estaba pidiendo, crea en mí, amados hermanos, una creación que viene siendo algo nuevo. Entonces eso es lo que tenemos que pedir. Por eso que en Juan 3:3, cuando Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso que nuestra naturaleza debe ser cambiada por completo. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, amados hermanos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amados hermanos. Desde ese momento que le aceptamos, pasamos a ser esas nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Incluyendo al hombre viejo. Claro, también, porque con ese hombre viejo tenemos esa naturaleza, tenemos que lidiar todos los días, porque ese hombre viejo todavía está. Pero amados hermanos, nosotros estamos pidiéndole al Señor que esa naturaleza nueva comience a crecer, y entre más crezca, amados hermanos, no va a tener espacio esa otra naturaleza. Mientras haya frutos de arrepentimiento, cuando hay esa búsqueda genuina, ese anhelo, ese deseo de ese cambio, tú vas a ir viendo ese crecimiento, tú vas a ir viendo esa madurez, y ese hombre, esa naturaleza vieja va a ir menguando, y va a llegar el momento que ahí se va a quedar quieta, amados hermanos. Pero todo eso lo podemos lograr con la ayuda de su Santo Espíritu, y entre más rendición haya en nuestras vidas. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada día, enséñame a menguar, para que tú crezcas en mí, donde ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, para el Hijo de Dios, que murió y me salvó, amados hermanos. Oh, bendito su nombre, santo Dios. Te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Desde el punto de vista espiritual, amados hermanos, aquí vemos que hay 3 tipos de hombres. El hombre natural, que tiene la naturaleza pecaminosa que ya vimos, que no se interesa por el evangelio, él lo rechaza, y a veces cuando compartimos dice, no, eso no es, para mí son tajantes. Entonces cuando ellos nos contestan así, nosotros solo ¿qué podemos hacer? Cerramos nuestra boca y seguir nuestro camino, porque si no es entrar en contradicción, y nosotros no estamos para eso, amados hermanos. El hombre espiritual dice que ha sido transformado, regenerado, y que está anhelando esa madurez espiritual. Y esa madurez espiritual la podemos conocer a través de su palabra, ya acercándonos cada día más a Dios, buscar cada día más, anhelar su presencia y vivir en su voluntad, amados hermanos, porque a veces eso también nos cuesta. Decir, Señor, que tu voluntad en este día, que es agradable y perfecta, que tu voluntad sea hecha. Primero vimos el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre carnal quizás
aceptó al Señor como su Salvador, pero vive de una manera muy parecida a los que no lo son. El hombre carnal dice que son creyentes de un comportamiento infantil. Infantil, sí, correcto. Es decir, llevan una vida cristiana inmadura. No quieren comprometerse, no hay sometimiento. Pero la palabra del Señor dice en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, amados hermanos. Ahí la palabra nos está dando la respuesta claramente que no podemos vivir según la carne. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero que veamos ahora, ahí mismo en 1 Corintios, pero ahora en el 3:1, para seguir con el mismo contexto que estamos viendo, donde dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Aquí vemos, amados hermanos, como Pablo les está diciendo, dice, yo no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, los niños, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía. Es decir, que ellos solo pueden recibir la leche, que es el primer alimento que uno le da a los niños cuando en su crecimiento. Y ya cuando van pasando los meses recién ya se le puede dar algo ya que es más sólido, algo que ya le va a estar ayudando. ¿Para qué? Para el crecimiento. Y así también pasa con cada uno de nosotros. Por eso que dice, os di a beber leche y no vianda. Pero ahí él le hace, amados hermanos, un reclamo porque dice, aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Entonces vemos que aquí Pablo se sintió frustrado al ver que la naturaleza inmoral de la cultura de los corintios había llegado también a la iglesia que él había fundado años atrás. Y yo creo que él se tiene que haber sentido tan triste porque volvió a esa iglesia de Corintio y vio que la gente aún eran, él dice que eran niños, que no había habido ese crecimiento. Ahí mismo en el 1 Corintios 1:10, quiero que veamos lo que Pablo también nos está diciendo, porque aquí está diciendo que habían disensiones, habían contienda, pero en el 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, amados hermanos. Quiero que lo leamos todos juntos, amados hermanos, para que se nos grabe, porque eso es lo que tenemos que anhelar cada uno, porque en esa unidad es donde el Espíritu puede trabajar, amados hermanos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor.
Por eso que así como cuando Jesús oró por sus discípulos, Él clamó y pidió que hubiera esa unidad. Él pedía que los creyentes fueran uno en su pensar, uno en su hablar, amados hermanos, que por eso que no tiene que haber rivalidad ni competencia. No te compares o quieras ser como un determinado hermano. Tu mayor anhelo debe ser a la semejanza de Cristo, amados hermanos. Es al único que tenemos que llegar a ser a la semejanza de Cristo. Debemos esforzarnos hasta que todos lleguemos a esa estatura de Cristo, que está aquí en el libro de Efesios. Quiero que también lo repitamos, Efesios 4:13. Efesios 4:13. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, amados hermanos. ¿Y por qué tenemos que llegar a esa estatura? Dice, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire la respuesta que nos está dando ahí en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, amados hermanos. Entonces, por eso que tenemos que anhelar llegar a esa medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. De la única forma que ya dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, amados hermanos, porque cuando alguien se acerque con otra doctrina, otro pensamiento, tú ya estás seguro de la palabra que tú has conocido, esa palabra que tú ya tienes guardada en tu corazón, y nadie te va a poder, engañar con astucia, con las artimañas del error. Por eso, amados hermanos, que tenemos que pedir en todo momento al Señor que Él sea ayudándonos en todo momento. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Nos vuelve a repetir que nuestro crecimiento lo vamos a lograr poniendo nuestra mirada solo en Cristo, siguiendo ese ejemplo que Él nos dejó. Vemos aquí también en Hebreos 5:13, quiero que lo veamos por favor. Hebreos 5:13. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, amados hermanos. Por eso dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es un niño. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces esa madurez es la que tenemos cada uno, tratar de ir creciendo, de ir, que esa madurez también los demás la puedan ver en cada uno de nosotros. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, amados hermanos. Por eso que es tan importante esos 5 sentidos, que también los pongamos delante de la presencia del Señor, porque esos 5 sentidos son los que tú vas a estar usando en todo momento. Entonces dice, estén ejercitados, ¿pero en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. En Romanos 7:14, ahí tenemos un ejemplo que quiero que veamos. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, por eso que tenemos que tener tanto cuidado, amados hermanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero eso que, todo eso está en la persona que todavía es un niño. Porque como todavía no ha alcanzado esa madurez, entonces para ellos les es más difícil negarse a sí mismo, negarse a ese que yo lo quiero hacer de esta forma, yo lo quiero hacer de esta manera, yo lo quiero hacer en este tiempo. Pero amados hermanos, aquí vemos donde dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado lo que hay dentro de nosotros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo repite 2 veces, amados hermanos. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos pensando y en lo que estamos haciendo. Dice, aquí vemos que ese conflicto que está en la nueva y vieja naturaleza, que era lo que estábamos viendo delante, esa es una lucha de hacer lo que no quiero, amados hermanos. Pero cuando tú estás firme espiritualmente, tú no te vas a dejar y ni vas a hacer cosas que sabes que no están bien ante los ojos de Dios. Por eso que la victoria la tenemos en Cristo, porque Él nos libra para que vivamos bajo el poder de su Santo Espíritu. Hermana Elisa, Por él, se ¿sí? puede leer el 8 del 1 al el 1. Y ahí tiene una... Sí, ahí también, sí. Dice, ahí mismo en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Claramente nos está diciendo que si estamos caminando conforme al Espíritu, no va a haber ninguna condenación. Nadie te va a poder juzgar, nadie te va a poder señalar, amados hermanos, porque van a estar viendo ¿a quién? A Cristo. Por eso dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. No te van a ver a ti, sino van a ver el Cristo de la gloria en ti. Porque en el 2 donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, amados hermanos, si ya hemos sido librados de esa ley del pecado que nos tenía mantenido, nos tenía encadenados, ¿por qué tenemos con mejor razón cuando entendemos su palabra aprovechar y poder vivir en esa libertad que Él nos ha dado? Amén. Ahí mismo en el versículo 5 donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bendito, bendito es tu nombre. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Por eso, amados hermanos, que tenemos que pedir al Señor que Él en todo momento nos ayude para que tengamos esa claridad. ¿Quién es el hombre natural? ¿Qué dijimos quién era el hombre natural? A ver si hemos aprendido algo. El hombre natural, es el que no acepta. El hombre natural no quiere saber de Dios, como que lo deja de lado, como diciendo, yo vivo siguiendo mi vida a mi forma, a mi manera. El hombre carnal, amados hermanos, el que tenemos que tenerle cuidado, porque dice que el hombre carnal está dentro de la iglesia. El hombre carnal ha conocido la palabra. El hombre carnal aceptó al Señor como su Salvador. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no ser esos hombres carnales, sino anhelar ser esos hombres espirituales y cada día pedirle al Señor que haya en cada uno de nosotros ese crecimiento, que haya en cada uno de nosotros esa madurez. Amén. Porque dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual fue una vez un hombre natural, pero la salvación por medio de la fe lo transformó, lo cambió. Estaba condenado, pero ahora es libre. Estaba perdido, pero es hallado. Estaba camino al infierno, pero ahora está en camino al reino de los cielos. Y ese es el camino que cada uno de nosotros estamos anhelando. Ese es nuestro caminar diario, esa es nuestra meta. Por eso que el Espíritu Santo nos enseña a que debemos discernir bien todas las cosas, porque nuestra batalla la tenemos a diario. Dice que nuestro mayor enemigo es esa carne, pero amados hermanos, aquí el Señor nos ha hablado a través de su palabra, que solo a través de su Santo Espíritu vamos a poder lidiar, vamos a poder aún enfrentar, amados hermanos, porque a veces tenemos temor, pero si tú estás bajo la guianza de su Santo Espíritu, no tienes que temer al enemigo. Amén. Sino que con la misma palabra, amados hermanos, tenemos que refutar y declarar que esta su palabra nos ha hecho libres. Esta su palabra, amados hermanos, es la que cada día está renovando nuestra mente, renovando nuestros corazones. Por eso que tenemos que pedir al Señor que, como vimos al principio, que ese mensaje de la cruz dice
que es locura para muchos, pero para nosotros que es una bendita locura, amados hermanos. Aunque los demás nos llamen que somos locos, que somos unos fanáticos, nos pueden decir muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad de quién vive y mora en mí, ya no nos importa lo que nos digan, amados hermanos, sino que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar cimentada en nuestro Padre que nos ha dado. Él nos ha demostrado en una forma tan grande con cuánto amor nos ha amado, entregando la vida de su Hijo amado para que cada uno de nosotros fuésemos salvos, cada uno de nosotros tuviésemos derecho a esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esta es la Aleluya. palabra, amados hermanos, que el Señor Bella. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te Papá. exaltamos, glorificamos tu santo nombre. Oh Dios eterno, de amor, de bondad, de mucha misericordia, en este momento una vez más honramos, bendecimos tu santo nombre y nos ponemos en tus manos aclamando a tu Santo Espíritu